El Bastardo. Con todos los gigahertz disponibles en el internet, con las participaciones de los intrépidos podcasters. Y ahora, en su versión Kids, el Bastardito Podcast presenta... En la semana vi un video raro en mi feed. Un video de un canal que hice por muerto. Claramente los temores se hicieron presentes al ver aquel material. Pensaba en lo peor. Pensaba en que ese canal moribundo había sido hackeado. Y cómo no iba a pensarlo. Imagíname a mí en la noche, desvelado desde hace unos días, y en ello veo una notificación en mi teléfono que por el minúsculo tamaño de la pantalla solo me dice: cuidado con quién te metes. Entonces, angustiado, voy a ver el video, solo para escuchar la voz de Omar y de Jordi haciendo otro proyecto sobre el podcast. La idea se me hizo buena, la verdad sí. Y por parte de esto es que me trajo la idea del tema del que les voy a hablar en este podcast. En este caso, en el Bastardito Podcast, yo voy a hacer una subdivisión, o véalo mejor como tal, para que no se imagine más subcategorías de este proyecto palurdo. Y bueno, en él al final solo contaré un poco de algunas chocoaventuras de mi aburrida vida, mezclado con temas que se me hacen cliché de todo tipo de podcast. Así que, ¿qué tal? Soy Luis, el del Bastardo Podcast. Sí, el que no para de decirle pendejos a sus amigos cada que participan. Porque solo dicen mamadas en el puto podcast en todo momento, maldita sea. Y bueno, cuando hicimos el podcast pensé en las maravillas de llegar a soltar nuestra opinión sobre el resto, de dar un granito de arena para comprender este mundo extraño y hórrido bajo la perspectiva de la otra. Pero pues al final, como se dio cuenta, valió verga. La verdad, pequé de idiota. Creí que hacer un podcast en internet era cosa sencilla, que era solo de grabarte diciendo pendejadas con tus amigos mientras esperas que el tiempo de la grabación llegue a 1 hora para decir: a huevo, ya hice una obra de arte para el internet. Síganme y sean mis plebeyos ideológicos, pongan el podcast en todos lados, que la gente quede traumada y escuche en su cabeza mi maldita voz hablando de Evangelion y por qué para mí es una puta de obra de arte, que sí lo es. Y de la gente que después me sueñe y vea cómo me acerco a ellos y con una voz erótica les digo: ya está aquí, ya llegó su Bastardo Podcast, para que así con un sudor frío se despierten y yo esté al lado de su cama sonriéndoles y después mi boca se empiece a abrir como una película rara de bajo presupuesto, como la fea película de It actual, y así me los como, para que después se den cuenta que pues es otro maldito sueño y están en un sucio bucle del que nunca van a poder despertar. Sí, y bueno, los podcasts no son sencillos. Nuestros podcasts, cabe decir que sí, son deficientes, tienen errores de audio, de locución, de organización y de producción de paso. Pero me gustan. Es mi propio podcast, por así decirlo propio, es mi gusto culposo. Me gusta estar con mis amigos, me gusta hacer un proyecto con ellos a pesar de que me cagan. Sí. Si usted tiene mejores amigos y no le cagan, lamento informarle que no tiene amigos. Y bueno, en general me caga que se alejen de los temas de la idea central. O sea, dan una cantidad de marometas increíbles, dignas de circo. Y me caga, por ejemplo, que Jordi cuente experiencias personales del maldito podcast. Es jodido cuando lo hace. Básicamente que él sea un nudista de la vida ajena. O sea, es decir, no es que él se desnude enfrente de todos y se masturbe como el maldito loco que es, sino que él te desviste enfrente de tus conocidos, de tus compañeros de clase o tus compañeros de trabajo, y es más, incluso enfrente de tu familia. Te desnuda y te comienza a masturbar mientras sonríe como el loco que es y con total felicidad. Pero en el fondo le quiero. Es mi mejor amigo, mi primer mejor amigo, de hecho, y ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Eso es a lo que me refiero. O sea,
No quiero deshacerle sus ideas de amistad, pero si su mejor amigo no le caga es porque no es su amigo. Es su mejor amigo porque lo quiere a pesar de lo ojete y estúpido que es. Y bueno, él me ha ayudado en mis proyectos y a los otros los jode, la gran mayoría. Y mete el dedo como el psicópata que es y lo hace así como también en la comida. Y me caga Jordi. Pero por eso es mi mejor amigo, por eso lo aprecio. Pero si escucha esto, solo le quiero recordar que, Jordi, eres un pendejo. Y no importa cuándo lo escuche, porque ya la cagó. En fin, me estoy desviando como ellos. Trabajar en equipo es complicado por eso. El podcast realmente ha tenido muchos problemas y ha sido abandonado por esa parte del trabajo en equipo. Como les digo, trabajar en equipo es complicado. Nunca sabes cuándo Jordi te va a quedar mal, a pesar de que le dijiste desde hace una semana que debe de grabar. Nunca sabes que esas faltas con las que fuiste condescendiente y comprensivo solo fueron excusas pendejas, porque te manda audio en la madrugada todo pedo. Pero bueno, dejaré de hablar de Jordi por un rato. Trabajar en equipo es difícil por esto y es obvio. Cuando trabajas solo, tienes el control de todo lo que pasa y esperas que las cosas sean justo como las planeaste. Y si no, solo las vuelves a hacer y ya, y te peleas únicamente contigo mismo, únicamente te atacas a ti mismo por no poder hacerlo. Por ejemplo, este podcast que estoy haciendo hoy lo tenía planeado desde que ellos subieron el Bastardito Podcast, y desde entonces, por diversas cosas, no lo he hecho hasta ahorita. En fin, cuando trabajas con otros, ya los problemas no es de cómo hacer las cosas, sino en sí dejar las cosas como quedaron, por más mal que estén. ¿A qué me refiero? Les voy a contar una anécdota. Cuando entré en la universidad, y sigo sin saber para qué lo hacen, tuve que ser parte de una vendimia dentro de la institución. Tuve que vender junto con una gran parte de mi grupo una cantidad de tazas de café. Sí, por lote. Pero por alguna razón a quienes se les ocurrió crear esta vendimia, les pareció también buena idea deshacerse de todo tipo de plásticos. Fue más o menos en esta moda de no hay que usar plástico y que se ahogan las pinches tortugas y que nos vamos a morir y pues eso, ¿no? Del maldito ambiente. Que seguramente está así por acciones individuales. Obviamente el mundo está así porque tú tiras una colilla de cigarro, porque tú tomas champurrado, en vasos de unicel, seguramente por eso. Obviamente no es por macrodesechos industriales, obviamente, que son arrojados al mar, eso nunca. En fin, ahora que lo pienso, justo con la pandemia, esta pandemia infinita, suena a que por nuestra culpa se debe originar por lo menos una gran epidemia gástrica que seguro no tarda en surgir. Lo que hicimos en esa vendimia, y me da pena admitir, fue servir en contadas tazas que la gente tenía que devolver. Recuerdo ahí que un güey nos pagó por el café y se iba por poco, contento de que sus 10 pesos se convirtieran en una ración considerable de café y además en una taza de barro. El sujeto quedó extrañado y apenado cuando una compañera fue por él y lo trajo para que viviera frente a nosotros, mientras así veíamos y esperábamos como psicópatas a que terminase ese café y nos devolviera la taza. Puedo decirle a mi compañera que se diera la vuelta por los demás puestos de la vendimia mientras bebía su café en esa mañana fría y semi-lluviosa, pero nadie le tenía confianza. El güey que fácilmente se podía robar una taza prestada de un compañero del grupo y que sin problema se robaría más tazas porque, sinceramente, ¿qué clase de persona cree que un café solo le cuesta 10 pesos con todo y una taza de regalo? En fin, lo que me dio asco de esa vivencia era lo que hacíamos con las tazas. Si usted ya lo previó, sí, lavábamos las escasas 15 tazas que teníamos. Yo estaba imputado por tener que estar desde las 7 de la mañana para luego esperar mis clases de la tarde. Así que dignamente solo cobraba mientras mis dos compañeros servían y las lavaban respectivamente. Yo no lavé tazas, lo digo nuevamente,
porque no quiero ser el responsable de que la posible cólera o tifoidea que alguien haya sufrido sea pues por mí. Pero mientras cobraba esos billetes de papel feos de colores que solo recuerdan esos juegos de mesa, pero no los chidos como el Monopoly, sino esas sobrecopias del Turista Mundial, que son empresas que hasta le copian a Monte Carlo, así como Monte Carlo le copia a Mattel y a Hasbro, solo que Monte Carlo lo hace bien y parece original. En fin, mientras guardaba los billetes en una lapicera rosa y excéntrica, de la que jamás conocí su dueña o dueño, como no, vi mis compañeros sentados a trabajar. Miraba dos cubetas asquerosas, una cubeta verde con agua negra por el resto de café, que encima tenía espuma de jabón, y miraba cómo mi compañero metía las tazas y las lavaba y enjuagaba con esa agua turbia, y al lado de mi otro compañero los vi secar las tazas por los dos lados mientras que las gotas grises seguían en medio de la taza. Así miraba ese acto pútrido, hacía cálculos de cuán saludable era en comparación si yo le escupía el café de cada taza y que luego los clientes lo bebieran. Por eso trabajar en equipo es difícil, porque al final no importa qué hagas, sino que si lo haces mal y estás consciente de que está mal y tu equipo está consciente de que está mal, siempre va a haber un güey que ya no va a querer hacer nada. Precisamente es por eso que se me dificulta a veces demasiado el trabajar en equipo, porque en este caso, si yo decidía algo o me quejaba, tendría que lavar las tazas, y ese no era tanto el problema, sino que cambiar el agua lo era. Si quería hacer eso, tendría que caminar más de medio kilómetro para llenar la cubeta de agua limpia y regresar, y si hacía eso las malditas tazas no se podían lavar porque no había maldita agua. Y si no íbamos a vender el café por un rato, íbamos a perder contra la competencia. Era lo que trajo más tazas para esta extraña orgía de bacterias. ¿Y por qué? ¿Por qué íbamos a perder? ¿Por qué iba a perder mi grupo? Pues porque un mamón llamado Luis no quería iniciar un apocalipsis zombie de tifoidea en su universidad al lavar mejor las tazas. Al final vendimos mucho café y las personas no podían resistirse a la tentación. ¡Puta madre! A pesar de que era una incubadora de bacterias. Por cierto, en esta vivencia admiro mucho a dos chicas que en ese entonces pasaron de largo del café cuando se enteraron que las tazas se lavaban al instante. Y más porque vi ese rostro de duda, o sea, pelearon fuerte contra ellas mismas. Ese rostro de duda, de incertidumbre, de pedir o no, con esa idea constante entre no mames, ¿cómo crees? Esas tazas están bien puercas, mejor compra un café del Oxxo de afuera. Y la idea de sí, compra un café, chingue su madre, tarde o temprano uno se muere. Y como les digo, al final nos fue bien, le ganamos a la competencia y el dinero se usó para comprar proyectores, que jamás vi, cabe aclarar, pero me la pasé bien. Ese episodio, esta anécdota, termina conmigo jugando voleibol, cosa que juego horrible por cierto, con mis amigos, en lo que iniciaba nuestra clase, y en ese rato la hermandad y fraternidad se hizo, y mi compañera en el juego de voleibol golpeaba en esta panorámica brillosa y en cámara lenta extrañamente, golpeaba el balón de vóley y se iba al carajo. Entonces quiero que imagine esta toma en que el balón salía por los aires del instituto, cruzaba la frontera, esta pequeña o más bien mediana barda que cerraba la entrada de la universidad para perderse en el camino de la carretera, mientras que con una cara tranquila yo salgo en la búsqueda del balón, a la vez que mi cabeza no deja de decir: ¿qué pedo, morra? ¿Eres pendeja o qué? Así que con esto considero necesario entrar a una pequeñita pausa de este mini podcast, porque pues sí, ¿no? Les recomiendo que en las pausas, de hecho cuando lo edito en el Bastardo Podcast original, beber café, lo que uno guste, porque pues al final lo que hace un poquito más entretenido este podcast, un pequeño espacio, una pequeña pausa, siempre hace bien.
Omar. Omar, ese soy yo. Hay muchos Omar en los demás. Omar en la mente de Luis, el Omar en la mente de Jordi, el Omar en la mente de Emilio. Tú le temes al Omar que vive en la mente de los demás. Es que me da miedo que me odien. A ti te da miedo decir tanto tiempo. ¿Quién es malo? Emilio lo es. Él empezó a decirte que eras Sammy por eso. Luis lo es. Dice que eres el podcast cada vez que hablas. No, yo soy el malo, no valgo nada. Quería odiar a Emilio, pero ya no estoy seguro. Emilio me llamó por mi nombre. Emilio me felicitó. Aunque sepas que te estás engañando. Todos lo hacen, es la forma de sobrevivir. Si no aceptas que eres capaz de cambiar tu yo interno, no dejarás de decir Este mundo tiene demasiado sufrimiento como para poder hacerlo. Por ejemplo, no tienes dicción. Los humanos no nacen como locutores. Es autocompasión. Has estado cerrando los ojos para no ver la verdad. Siempre huyes de la realidad. Nadie justifica su existencia haciendo un rosario con sus momentos felices. En particular, yo no puedo. ¿Qué tiene de malo hacer lo que yo quiero hacer? Ya déjame en paz. Cuando les digo que trabajar en equipo es difícil, es en serio. Hay una anécdota de Jordi cuando estaba pedo, pero no está él, así que de plano no puedo contarla. Pero en ese mismo día teníamos que hacer un proyecto. Estábamos en preparatoria, a finales de curso, y sin duda ese trabajo era complicado. Queríamos hacer humo de colores. Así que me puse a investigar en 2 videos de YouTube cómo hacerlo y buscamos llevarlo a la práctica. Necesitamos un nitrato de potasio. Recuerde bien este compuesto. Y de ahí cocerlo en una estufa con azúcar, bicarbonato y bicarbonato de sodio. O sea, totalmente Breaking Bad. Y vamos a hacer metanfetamina y humo de colores a la vez. Aquella vez creímos que todo eso funcionaría con un fertilizante, porque sus ingredientes decían nitrato de potasio. La verdad es que viéndolo ahora es muy pendejo creer que era posible que funcionara. Usando fertilizante en lugar de solo el compuesto, de venta restringida en el país. Al final pasó lo esperado. Mi amigo fue a calentar esa mezcla tóxica mientras que otro amigo y yo hablábamos de la peda de Jordi y de las cosas que recién había hecho. Mientras mi amigo por alguna extraña razón quemaba hormigas con un encendedor y al pasto también. Y en eso echaba un grito extraño que decía: "No mames, no mames, no mames, no mames". Y el amigo que cocinaba el experimento, que de paso era el dueño de la casa, corría con una cacerola en llamas que dejaba un olor a peste. Miré la cacerola y vi cómo las bolitas blancas de fertilizante se habían convertido en una rara esponja color negro. Sí, en eso se convirtió. Era una esponja rara que salía de la cacerola y que además de eso era tóxica. El olor se quedó en la casa de mi amigo por más de 3 días. Y sigo sin saber cómo nos envenenaron. O sea, esa mierda era más peligrosa que el Anthrax. La esponja tóxica que había resultado de nuestro experimento, en lugar de una mezcla entre caramelo y polvo, seguía muy caliente. Ese día hacía frío y vi cómo esa cosa frágil seguía prendida. Soltaba brasas cada vez que el aire le tocaba. Podíamos dejar ese experimento como un iniciador de fogatas, pero al final nos arrepentimos al ahogarnos con el humo tóxico del maldito experimento. Ese día perdimos muchas horas. Regresé con uno de mis amigos a mi colonia pensando en qué hacer, pero ya estábamos bastante cansados. Yo le estaba que se moría de ebrio y en ese momento creí que ya no estaba vivo. Y habíamos perdido muchas horas por eso. No teníamos proyecto y mi amigo se había enojado con nosotros porque sus padres lo cagotearon por intoxicar la casa. Mi amigo estaba desvelado desde hace días y de hecho tenía rato sin regresar a su casa. Ese día terminó extraño.
Tenía un día para terminar nuestro proyecto y ya no quería hacer nada. Mis amigos estaban cansados y yo no estuve inconsciente hasta un día después. Dejé a mi amigo y me fui caminando de regreso a mi casa. Caminaba por el puente de mi colonia mientras el aire frío me recorría la cara y me decía con cada ventisca: ya valió verga. Ya hice cuentas, ahora sí reprobaste la materia, cabrón. Y esa idea permanecía en mi cabeza mientras fumaba un cigarro de regreso a mi casa y solo pensaba en una sola cosa. Una simple frase que me quitaba la angustia de reprobar una materia, de haber desperdiciado un día completo para no conseguir nada. Ese era... Se puso bien pedo el Jordi. Pero como ya lo dije, esa es una anécdota para otra ocasión. Trabajar en equipo es extraño. Por eso las personas con quien trabajas a veces hacen todo lo contrario a lo que quieres. Y a veces eres tú quien representa ese papel. Quien jode los trabajos o se pone pedo. No alcanza para una sola anécdota. Pero una gran cantidad de veces jodí la organización de muchas cosas por andar pedo. Y al final me tenían ahí, aún medio pedo en la mañana, a mitad de metamorfosis entre el estado de ebriedad y una resaca fuerte porque lo más cercano a agua que tomé fue jugo de colorado por vodka. Hasta un punto cercano a lo translúcido. Y en ese punto de malestar, solo se me ocurre llamar a una amiga con la que hacía un proyecto para decirle que qué hago yo, que cuál es mi parte, que qué me toca hacer, lo que sea con tal de no quedar mal, con esa necesidad de lograr hacer algo por mi equipo y dejar de sentir esa vergüenza y arrepentimiento por pasarme mi fin de semana ebrio y sin contribuir a nada. Pero al final, al escuchar las palabras de mi amiga, que obviamente molesta, yo intentaba fingir algo de comprensión y de calma, para decirme con una voz tranquila y cándida: no te preocupes, Luis, mandamos el trabajo al correo antier.